Habíamos hablado, llegué a cubrir la parte correspondiente a Francia y España, entendiendo que en Francia, les recuerdo que es una política de Estado muy temprana, ya Luis XIV crea la Comédie Française, o sea, crea un teatro oficial y una compañía oficial, lo contratan a Molière como hombre de teatro de la corte, lo contratan a Lully como músico de la corte, es decir que ya hay como una política de Estado aplicada a lo cultural, pensando que lo cultural puede servir para cohesionar la nación, que en ese momento hoy nosotros la vemos como un país totalmente integrado, pero en ese momento estaba formado por subculturas muy importantes, producto de tradiciones históricas muy importantes. Entonces eso, bueno, se continúa después de la Revolución, el Estado interviene activamente, viene el siglo XX y entonces en la época del general de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, es que se crea el primer Ministerio de Cultura del mundo. Ese primer Ministerio de Cultura, que lo dirige el escritor André Malraux, va a tener toda una trayectoria muy importante y va a ser un modelo para muchas experiencias parecidas en el mundo. La idea de que lo cultural pueda llegar a tener un reconocimiento por parte de los poderes públicos, a tal punto de sentarse en un plano de igualdad con los otros ministerios, que son los que ordenan la vida de un país. Entonces esa experiencia, fundamentalmente, desde el punto de vista de ese primer ministerio, que es del año 58, el objetivo inicial es el conseguir una democratización, eso que después se llamó la democratización de la cultura, o sea, el acceso a la mayor cantidad de ciudadanos a los bienes culturales que son del Estado. Lo que diferencia esta actitud de una actitud anterior, elitista o circunscripta a los que poseen esos bienes, es la accesibilidad, porque la señora Fortabat tenía en su casa en Buenos Aires, hasta su muerte, tenía dos Matisse, un Renoir, no sé, pero nadie podía ir a verlo, salvo que le invitara a su casa a ella. Es decir, que no tenía, estaba en la Argentina, formaba parte de una colección privada, pero no era pública, no tenía acceso, nadie tenía acceso a esas obras. Entonces la accesibilidad, en el caso de la vida cultural de un país, tiene mucho que ver con la democratización del uso, del goce de ese bien o de ese servicio. El Teatro Colón nació como un concepto absolutamente restringido, justamente junto con otros íconos de clase que forjó la generación del 80 y en realidad la generación del centenario. No era solo el Teatro Colón, hoy quedó como único resabio de ese espacio referencial para una clase social, el Colón, pero en ese tiempo había otros elementos. Uno de ellos eran las carreras. El Jockey Club, digamos, era un lugar de excelencia donde iba también solamente esa clase, igual copiando los modelos ingleses o franceses, a ver carreras de caballo y a mostrarse las mujeres sus ropas. Es decir, tenía un carácter social distintivo, consagratorio desde el punto de vista social, y también el juego, la ruleta en Mar del Plata, el casino, estaba pensado a tal punto que había dos casinos en Mar del Plata, ahora están unificados, pero uno le llamaban la Casa de Piedra, en la que la ficha costaba de entrada, supongamos, 1.000 pesos, y el otro le llamaban La Perrera y costaba 100 pesos. O sea que había un lugar de juego para los pobres y un lugar de juego para los ricos. Entonces esos lugares, digamos, en los años 50, tanto el casino como las carreras se democratizan y empiezan a perder ese valor referencial para esa clase. Y lo único que queda es el Teatro Colón, que ha sufrido todos los embates a lo largo de estos años, hablando de espacios referenciales en la capital de la República, ¿no es cierto? El Teatro Colón, en el cual por momentos, por periodos más democráticos se intentó democratizar su funcionamiento, por periodos menos democráticos se intenta volver a consagrarlo como un lugar identificatorio de la clase dominante. Ese es el caso ahora, por ejemplo, la entrada para los espectáculos Barenboim ahora costaban
para los conciertos 1.500 pesos y para el concierto que se hizo con el luthier 10.000 llegó a costar la platea. Entonces, ¿qué quiere decir? El espectáculo era bueno, le interesaba a todo el mundo, pero no tenía accesibilidad eso. No es como si estuviera como sucedía a comienzos del siglo XX, cuando los grandes señores invitaban a su casa a sus amigos y a algún artista importante. Bueno, eso no tiene valor, tiene un valor social solamente de referencia. Entonces, Francia lo que intentó primero fue, en esta política de Malraux, lograr una mayor accesibilidad y inmediatamente llevar adelante un proceso de descentralización, sobre todo para romper con esa convergencia de todo lo artístico y cultural que era la ciudad de París con respecto a todo el territorio. Entonces él crea las casas de cultura, que llega a crear cerca de 30 casas de cultura en todo el país, para justamente comenzar un proceso de descentralización y que la vida cultural no se desarrolle solamente en la capital, sino en muchos distritos, en muchas regiones del país. Ese es un proceso que ha continuado hasta el día de hoy y que ha tenido una continuidad en las políticas de Estado, y se consiguió, y eso se logró no solo con la creación de infraestructuras, es decir, casas de cultura, sino también de elencos descentralizados, es decir, que hay elencos descentralizados de danza, compañías teatrales descentralizadas que funcionan en distintos lugares del país y todos tienen una circulación interna porque forman parte de un sistema nacional. En el caso de España, nosotros mencionábamos, bueno, todo ese episodio histórico tan importante, porque indudablemente todas estas políticas se desarrollan en el marco de la historia institucional y política de sociedades, no están en el aire ni funcionan con respecto a procesos históricos. En el caso de España, la guerra civil marcó, la República marcó un momento de gran eclosión cultural, donde hubo una voluntad justamente, sobre todo, de democratizar las expresiones culturales, pero la llegada, el triunfo del franquismo y esa larga noche de 40 años produjo que todas esas expresiones que se habían desarrollado en la España republicana o desaparecieran localmente o emigraran. La mayor parte de los artistas e intelectuales emigraron, fueron a México, fueron a Argentina, fueron a Francia también. Entonces, la vuelta de la democracia en España representó un replanteo con respecto a lo cultural, pero ahí ya dentro de otro contexto, porque el contexto principal, digamos, el más dramático, el más conflictivo, no era ya el de la democratización en sí, sino sobre todo era el de las culturas regionales, porque en la Constitución con la cual se recupera la democracia en España, se reconoce que hay regiones autonómicas y por lo tanto esas regiones autonómicas reciben una distribución presupuestaria diferencial en proporción a su población, en proporción a sus recursos, pero que hace que empiecen a desarrollarse con mucha fuerza políticas culturales regionales, además de las nacionales. Se crean canales de televisiones autonómicos en todas las regiones y se producen procesos que en lo cultural sucede, que no solo son hacia adelante y de vuelta atrás, como fue en el caso del franquismo, sino que a veces es como que se reconsidera un tema que no se había resuelto. Y en este caso, por ejemplo, se recuperan prácticas culturales que se habían perdido. En el País Vasco, en Euskadi, la gente ya, el euskera, la lengua vasca, era solamente oral, nadie sabía escribir, muy poca gente sabía escribir. Y entonces ellos, la autonomía vasca en el término de 2 generaciones, de 40 años, y a través de escuelas donde se enseña eso obligatoriamente, recuperaron una lengua oral y escrita. Los catalanes pasó algo similar, si bien el catalán todavía se escribía un poco más. Pero las lenguas regionales habían sido prohibidas por Franco, por el franquismo. Había carteles que decía, no sea animal, hable en castellano, decía, porque claro, estaba prohibido directamente expresarse en catalán o en vasco. Entonces estos años, estos
pocos años, porque en definitiva son 40 años, no es nada en un plano histórico, han servido para que esas culturas regionales recuperaran sus energías, volvieran a mirarse dentro de su propia producción histórica también y buscaran una diferenciación con respecto al centralismo, no solamente político, sino cultural de Castilla, del centro de España, de Madrid. Piense que cuando los reyes católicos toman la última ciudad mora, que es Granada, le encargan a Nebrija una gramática castellana, es decir, que imponen una gramática, un libro de gramática y una disciplina de gramática para todos los documentos públicos y también y por lo tanto para toda la administración del Estado, que de ahí en adelante, desde 1492, va a ser en castellano. Es decir, que el tema cultural tiene una incidencia determinante, en este caso, en la consolidación de un modelo político, que era el centralismo castellano. Y ese proceso que fue tan forzado, que llevó a continuas guerras y enfrentamientos, como evidentemente tenía raíces más profundas que esa misma decisión política, fíjense que tardaron 400 años en volver a revertir esto, pero están en eso. Es decir, por esa razón hoy, ahora en el mes de noviembre hay un referéndum en Cataluña al respecto y los vascos andan atrás para el año que viene. O sea que ellos siguen pensando en la idea o de modificar la estructura de la Constitución de España, esa estructura de las autonomías y convertirlo en una república federativa, en una república federal, o directamente proceder a la secesión y separar a Cataluña y el País Vasco. Eso por un lado. Por el otro lado, eso, digamos, por el lado de las fuerzas culturales y políticas que generaron todo este proceso durante estos años, que lo alimentaron. Pero después hubo una firme política de Estado por parte de España, que yo les recordé el otro día, y de alianza que tuvo España con los sectores industriales y los sectores económicos. Estos sectores fueron a la conquista del mercado latinoamericano y a apropiarse de Latinoamérica como su mercado preferencial de todo tipo, desde el mercado de capitales, con la llegada de los bancos, las aerolíneas, los servicios, el agua, el petróleo, es decir que el capital español que se había acumulado muy fuertemente durante los años de Franco, porque si hay algo, al no haber participado en la Segunda Guerra y aprovechando de la reconstrucción general europea, España consiguió hacer un ahorro importante durante esos 40 años y financieramente se encontraba muy bien en el momento de la muerte de Franco. Entonces todo ese gran cabezamasa de capital pasó a desplazarse a la puesta en marcha de un proyecto continental de apropiación de mercado latinoamericano con un correlato político-cultural, como ustedes podrán imaginar, que fue, del cual el ejemplo más importante fueron las celebraciones del quinto centenario, en la cual no solo una conmemoración muy controvertida, sino que después de esa celebración se crearon una cantidad de programas destinados a continuar la cooperación internacional entre los países, entre España y los países de América Latina. Esas políticas fueron acompañadas en el campo de las industrias culturales por la llegada a América Latina de una fuerte participación en la producción cinematográfica y audiovisual a través del programa Ibermedia, una fuerte participación del sector, mucho más fuerte aún, editorial, porque prácticamente se quedaron con todo el sector editorial. En el caso de la Argentina se llevaron una proporción gigantesca de la torta, y con una incidencia grande incluso en el mercado del arte, con 2 o 3 ferias como la de Arcos en España, que se constituyen en nuevos mercados de venta para las artes visuales, en un lugar que antes no tenía ninguna significación, como era España, para el mercado de arte. Es decir, que en estos pocos años, que son pocos, España reconstruyó todo un universo de relaciones con América Latina en base a los negocios
a las inversiones, a las aplicaciones de capital y también al trabajo que se llevó a cabo con las industrias culturales. En el caso de los países anglosajones, que es un caso que digamos, correspondería a esta nueva etapa, los países anglosajones es una formulación totalmente diferente, en parte porque lo cultural siempre estuvo pensado como separado del Estado, como que el Estado debía mantener siempre, la sociedad tenía que tener un resguardo con respecto a lo cultural, así como decíamos en las primeras clases comparándolo con lo religioso, es decir, que por qué razón el Estado debería intervenir en lo religioso, que es algo que pertenece a la intimidad de los ciudadanos, ¿no? Bueno, para los ingleses esto es muy fuerte, a tal punto que en los Estados Unidos no existe un Ministerio de Cultura, ni existe siquiera en las embajadas agregados culturales. Esa función la cumple un secretario de información, porque ellos tienen información, no agregados culturales. Y para los ingleses esto estuvo claramente distinguido entre lo que se llevaba a cabo en el mundo de las universidades y lo que producía el mecenazgo. El mecenazgo fue muy importante en Inglaterra y Gran Bretaña, generó mucha obra y una importancia muy grande en la vida, pero sobre todo generó un modelo, que es un modelo muy importante, que es el que terminó prevaleciendo en relación con el derecho de autor. Porque mientras en Francia, como habíamos evocado en alguna de las reuniones, se crea el derecho de autor, la idea de que alguien que concibe, que crea, inventa algo, es dueño de esa idea para siempre, porque es un derecho inalienable del creador tener el uso y la disposición de su creación. Ese es el pensamiento del derecho de autor. Por esa razón es que lo que puede hacer el autor es cederlo eso, en determinadas condiciones, pero nunca lo puede perder, nunca pierde la posesión de ese derecho. En cambio, para los ingleses, para el mundo inglés, y particularmente comienza en Gran Bretaña, es cuando se crea el copyright. El copyright, el derecho de copia, es un derecho que da la reina, así como que da como del rey, porque creo que es de la época de la reina Victoria, mediante el cual se puede reproducir una obra tantas veces como el contrato lo permita. Y esa permisividad se puede transferir. Es decir, que si yo invento un modelo, un diseño de copa, y yo no tengo los recursos económicos para producir esta copa, entonces lo que puedo hacer es vendérsela a un empresario, y ese empresario fabrica esa copa. Yo ya no soy más dueño de esa copa, pero como yo soy una persona muy creativa, puedo inventar otra, a mí no me importa, digamos, ese sería el razonamiento. No me interesa, yo ya inventé eso, lo vendí. Eso en el campo del derecho de autor no se puede vender una idea desde ese punto de vista. Se puede alquilar, pero no se puede vender. En cambio, en el mundo anglosajón sí se puede vender. Como esto está asociado fundamentalmente al desarrollo de las industrias culturales y las industrias, en tanto industrias, y las industrias culturales en particular, están regidas por un desarrollo hegemónico durante el siglo XX de las industrias culturales norteamericanas, lo que termina prevaleciendo al día de hoy es el copyright. Hoy todavía hay una gran pelea entre esos dos sistemas, el derecho de autor, tradición europea, y el copyright, tradición inglesa. Es un enfrentamiento que se comparte a diario. En el caso, por ejemplo, de la televisión, se han visto acá ejemplos muy curiosos porque el copyright implica que cuando uno vende el producto, la idea, tiene que ser algo de lo cual uno tenga todos los derechos. No puede vender algo que tenga derechos compartidos. Eso ya no le interesaría a un comprador. Entonces el comprador, que es un empresario o una empresa, lo que quiere es tener esa certeza de que lo va a poder explotar sin que nadie reclame nada sobre el uso y la explotación de ese bien. Entonces la televisión, como era producida por empresas privadas o por el sector público, esos productos, cuando llegaba el momento, si se querían pasar de un sistema al otro, supongamos vender del sistema de derecho de autor al de copyright,
tenía que tener la posibilidad de ser vendido. Y si había derechos reservados, eso ya no les interesaba. Y entonces uno de los primeros que acá se dio cuenta de eso, porque el mercado de la televisión era un mercado nacional, eran mercados nacionales. Pero hacia los 70, hacia los años 80, es que empieza a verse la posibilidad de exportar televisión, por una cuestión tecnológica, porque se unifican también los sistemas, las normas, de exportar televisión a otros mercados, a mercados externos. Entonces esa exportación, para hacer esa exportación hay que tener los derechos. El primero que se da cuenta, o sea, si no, no lo compran. El primero que se da cuenta de esto en la Argentina es Romay. Y Alejandro Romay, que empieza a producir algunos programas de televisión, se empieza a poner como autor del programa que exporta. Él no es el autor, él es el que contrató los servicios creativos para hacer ese programa. Y de ahí en adelante siguió. Si ustedes ven ahora, van a ver en el final del rodante de títulos de cualquier comedia o cualquier programa de televisión de ficción, van a ver que al final dice sobre una idea de Suar, sobre una idea de... ¿Qué quiere decir? Y que él contrató a los escritores, que son los que hicieron eso, y esos escritores ya no tienen ningún derecho. Ellos cobran un sueldo por hacer ese trabajo, pero ya no son más dueños de esas obras. Con esto quiero decirles que el copyright avanza a gran velocidad, por más de que nosotros nos defendemos como gato panza arriba tratando de que eso no suceda. Pero sin embargo, y que es un sistema que evidentemente está integrado a otro sistema económico y otra organización de sociedad que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, indudablemente hasta el día de hoy, en el campo de las industrias culturales, el desarrollo más grande que ha habido en el siglo XX es del mundo anglosajón. Es a través de las industrias culturales que Estados Unidos ha avanzado desde la segunda parte del siglo XX sobre el mundo entero, imponiendo modelos de todo tipo, modelos de consumo, modelos de conducta, modelos de sociedad. Eso se ha hecho a través de las industrias culturales, o sea que es una empresa en el sentido filosófico cultural la que han llevado adelante. Quien fuera el gran comercializador del cine norteamericano durante los años 80 y 90, Jack Valenti se llamaba, en una entrevista le dijeron, y díganme, pero el cine norteamericano, que es la realidad al día de hoy, tiene el 90% del mercado. ¿Qué más aspiran a tener? El 100, dijo. Claro, o sea, la aspiración era que en una división internacional del trabajo nosotros nos tocara hacer ponchos y vasijas de cerámica y ellos hacen el cine. Y Kennedy, en un viaje a París, un viaje importante, el presidente John Fitzgerald Kennedy, fue a un McDonald's, que era el primer McDonald's que se abría en París. Piensen la marca cultural que significa para Francia la comida, la elaboración culinaria, ¿no es cierto?, las tradiciones culturales. Y entonces él hizo unas fotos y un reportaje diciendo cómo será de buena la comida en Francia que hasta un McDonald's sabe mejor, ¿no? Anunciando que inexorablemente se querían quedar con todo, querían que lo que querían era que... Y bueno, ya un sector importante lo han conseguido. Después hago un rápido pasaje sobre otras experiencias, que son experiencias en las cuales el Estado ha tomado no solo la responsabilidad de la gestión, sino también la de los contenidos, que es el caso de los países socialistas, el caso de la Unión Soviética mientras existió, el caso de China y el caso de Cuba, que son los casos más eminentes de esta experiencia del siglo XX, que junto con la experiencia del nacionalsocialismo en Alemania y del fascismo en Italia, corresponden a una asunción por parte del Estado de una serie de responsabilidades que la sociedad
proyecta desde su punto de vista sobre ellos, porque en realidad no surge de un consenso, sino que surge de políticas que bajan desde el Estado hacia abajo, en el cual la gente recibe valores que son elegidos para el cumplimiento de determinados fines políticos y sociales. Esta selección es difícil. En el caso de la Unión Soviética sufrió toda una evolución o una involución, como se quiera mirar, porque cuando comienza la revolución en los años 20 es un momento en que, sobre todo de la mano tanto de Trotsky como de Lenin, que ellos convocan a todos los intelectuales del mundo a participar en esa aventura que es la construcción de una nueva sociedad, y desde los años 20 hasta el 24 prácticamente hay una enorme vitalidad cultural en torno a Leningrado, en torno a la antigua San Petersburgo, en torno a Moscú, donde se crea un nuevo cine, se busca una nueva literatura, y hay una producción extraordinaria, la aparición de figuras como Eisenstein, el director de cine, o el mundo de la música. Bueno, pero todo esto luego empieza a cerrarse en definiciones partidarias y en una especie de gran paranoia generalizada, que sus razones objetivas tenían, porque todo el mundo estaba tratando de destruir ese proyecto, pero también es cierto que al interior del sistema generó una cantidad de limitaciones de contenidos y temáticas y una censura que es un mal terreno siempre para el desarrollo de la actividad cultural. Entonces esa censura se tradujo, en tanto el Estado tenía el monopolio de las decisiones, de las ediciones, de las producciones discográficas, de los films, de los programas de radio, en un país que era un país que cuando lo toma la revolución es un país de analfabetos, donde hay decenas de millones de analfabetos, y entonces la revolución necesita transmitir el mensaje de ese nuevo mensaje en corto tiempo a esos analfabetos, y por eso emplea mucho tanto la radio como el cine, porque van a ser un camino muy directo para transmitir los contenidos de la revolución a enormes cantidades de masas campesinas que no estaban integradas de ninguna manera a ningún sistema, sino que funcionaban simplemente como siervos de la gleba. Entonces ese tiempo entre el 20 y la guerra, ese proceso lo interrumpe la guerra. En la guerra las condiciones se endurecen todavía más, sobre todo con la figura de Stalin. Y entonces, si bien va a haber todo un sistema corporativo en el que van a estar representadas las distintas áreas de la producción artística, este sistema corporativo va a estar fuertemente presionado por el partido. El partido va a tomar decisiones todo el tiempo de carácter artístico y estético. Es muy curioso la historia de Rostropovich, el violonchelista, y de Shostakovich, que fue uno de los grandes compositores del siglo XX ruso, porque en algún momento cayó en desgracia. Aparentemente Stalin no le gustaba lo que hacía en algún momento Shostakovich, que había peleado en la guerra y todo, y que era un héroe de la revolución, pero no le gustaba, le parecía que su lenguaje avanzaba hacia una especie de abstracción burguesa y que entonces eso ya no interesaba a las masas, y entonces, bueno, lo quitaron del área de producción de los compositores elegidos por el Estado, lo mandaron a un oscuro conservatorio y después le prohibieron dar clases en el conservatorio directamente. Y entonces él escribió una obra, un Lady Macbeth en Minsk se llamaba, que muchos años después Rostropovich, que era un joven violonchelista, quiso representar y por poco termina mal su día. Finalmente esto se terminó estrenando en Europa en los años 90, con esta historia curiosa de que el que determinaba si una obra era revolucionaria o no era Stalin, ¿no es cierto? Que vayan a saber qué criterios se empleaba para pensar que eso era bueno para la clase trabajadora o bueno para la revolución. Entonces y en el caso más cercano a nosotros, el caso de Cuba también fue un caso muy contradictorio, controversial, y que siguió características similares a esta evolución que tuvo la Unión Soviética, porque en un principio la revolución cubana, cuando se produce esa gran fuga
de las clases medias en el principio de la revolución hacia Miami o hacia el exilio, Cuba se queda, que ya era un país rural, campesino, se queda sin clase dirigente, se queda sin cuadros, es un país que queda sin cuadros de ningún tipo, no tiene profesionales de ninguna característica. Cuba había sido un caso particular dentro de América Latina porque recuerden que se independiza realmente en el fin del siglo XX, en el fin del siglo XIX, es decir, es la última posesión española en América, junto con Puerto Rico, que se libera y que se independiza con la ayuda de los Estados Unidos. Pero hasta entonces eso había hecho que Cuba tuviera una relación muy fuerte desde el punto de vista cultural con España, muy importante y muy directa, y con Estados Unidos. El mismo Martí era un hombre que iba y venía de los Estados Unidos, y toda la clase, todo el sector creativo de la sociedad cubana estaba en relación o con España o con Estados Unidos. Entonces, a esa independencia generada después del hundimiento del crucero del Maine en el puerto, ese incidente inventado y todo lo demás, lo que está detrás de eso es la ambición de Estados Unidos de convertir el Caribe en un mar norteamericano, y entonces esa revolución no les basta, no les garantiza, y finalmente los Estados Unidos ocupan Cuba y ocupan Puerto Rico y ocupan la República Dominicana hasta los años 30, o sea, son un ejército de ocupación en ese lugar. Y por fin cuando se retiran, dejan al que era el jefe de la Guardia Nacional, Fulgencio Batista, a cargo de la presidencia, que en realidad es un hombre dependiente totalmente de las decisiones del Departamento de Estado norteamericano. Entonces, cuando llega la revolución, esa Cuba dominada por los norteamericanos era lo que se había constituido en el gran lugar, como decía, en el gran prostíbulo de América. Era el lugar donde había juego y prostitución para Estados Unidos, que estaba ahí nomás, y que funcionó, en el cual se había metido la mafia norteamericana, en fin. Era un lugar que había perdido totalmente su identidad. Pero en ese momento, cuando triunfa la revolución y ante la desaparición de toda esta clase dirigente, la revolución convoca a intelectuales de todo el mundo y particularmente de América Latina. Entonces, en esa primera etapa se desplazan desde todos lados intelectuales y artistas que van a querer acompañar a la revolución y que la acompañan durante un periodo bastante largo. Para hablar de un par de casos conocidos nuestros, acá, bueno, el Rodolfo Walsh y Pajarito García Lupo, los dos periodistas, que los dos crean la agencia Prensa Latina allá en La Habana, la Agencia Nacional de Noticias. Y la revolución va a tener una característica, va a tener una impronta política en las políticas culturales muy definida, que es el latinoamericanismo. Así como la revolución va a aspirar a que la revolución se extienda a los otros países de América Latina y va a contribuir activamente a que eso suceda, también va a querer que La Habana y Cuba se conviertan en una caja de resonancia de toda la producción cultural de América Latina. Probablemente no haya un ejemplo similar, quizás Buenos Aires y México hayan sido los casos más cercanos a comienzos de siglo, cuando se convirtieron en los lugares a donde convergían los intelectuales de distintos lados. Rubén Darío, que fue a Buenos Aires a escribir para La Nación, o Rodó, o en fin, todos los grandes intelectuales de comienzo de siglo van o a México o a Buenos Aires, que son los centros de difusión, los centros culturales más importantes del continente. Pero en la década del 60, el centro cultural más importante para la América Latina pasa a ser Cuba. Entonces se crea una institución que se llama Casa de las Américas, la crea Aide Santamarina, que fue una combatiente de la Revolución, compañera de Fidel, y
esa Casa de las Américas empieza a hacer premios, hace premiaciones en lo literario fundamentalmente, pero después también en otras áreas, y esos premios pasan a tener un valor extraordinario que no tienen ningún valor económico, pero tienen un valor de reconocimiento en América Latina total. Luego se crean porque la posición de la revolución con respecto al arte no es estalinista en un principio justamente, sino que le da una gran importancia al arte popular y una gran importancia al arte de vanguardia. Es decir, que coinciden dos puntos de vista que en la Unión Soviética terminaron siendo antagónicos. En este caso, acepta que existen expresiones de la tradición cultural popular cubana que hay que conservar, como es el caso del Tropicana, el famoso cabaret o club nocturno con todas sus mulatas y con su expresión tradicional de lo afrocubano, o los decimistas en el campo, que son nuestros payadores, que es una tradición antiquísima de Cuba. Es decir, todas esas expresiones pasan a ser sostenidas y apoyadas, en vez de ser destruidas, porque la primera hubo sectores naturalmente ultra que consideraban que el Tropicana, por ejemplo, era un símbolo de la sujeción de Cuba a los Estados Unidos y de la prostitución de la mujer cubana en el siglo XX. Pero ellos tienen la lucidez de darse cuenta de que hay toda una proyección cultural atrás de eso y una experiencia de varias generaciones, y lo protegen en vez de destruirlo. Y lo mismo, pero en cambio crean distintos enclaves de expresión contemporánea, en la que sí va a haber militantes del campo revolucionario, como es el caso de Pablo Milanés o de Silvio Rodríguez, o de toda la creación el apoyo al movimiento de la Nueva Trova, porque se suponía que el movimiento de la Nueva Trova era quien expresaba la revolución, no solamente expresaba a Cuba, sino a la Cuba revolucionaria. Después se crea un sello de ediciones, el EGREM, en el cual se edita muchísima música de toda América Latina. Se hace un centro del ICAIC de investigación audiovisual, en el que se va a producir cine y se va a producir música. Es decir, que marcha paralelamente una protección de lo tradicional y eso como políticas de Estado, y dentro de un contexto de guerra permanente, porque eso es lo que se vivió todo el tiempo hasta el día de hoy, y sin embargo se intentó conservar esa diversidad frente a los sectores que siempre tendían al extremismo de dejar fuera del campo del interés de la revolución aquello que no fuera esencialmente ideológicamente puro desde ese punto de vista. Sin embargo, y a pesar de esto, hubo un par de incidentes ya más tarde, en los años 70 y 80, en los cuales se enfrentó un problema también de la tradición cubana, que era el machismo y la mirada con respecto a la diversidad sexual, y que generó un primer gran incidente, el incidente Padilla, con un escritor que fue condenado justamente por la promoción de su ideario homosexual o gay. Eso creó grandes conflictos internos, ideológicos, la fuga de algunas personalidades como Lezama Lima y algunos otros escritores que no estaban de acuerdo con eso que estaba sucediendo, con esa censura moral y también ideológico de algún modo. Y más tarde eso también volvió a repetirse hasta que la misma sociedad la misma revolución le encontró hasta una respuesta, porque no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver la película que fue el gran éxito cubano y iberoamericano, que fue Fresa y Chocolate, en la cual por primera vez se aceptaba la idea de que existiera una diversidad sexual dentro de un país donde el ideal del hombre nuevo era el guerrillero heroico que era Ernesto Guevara, que había muerto luchando en la selva, prototipo de prohombre inalcanzable, macho eterno latinoamericano. Entonces, frente a eso era muy difícil encontrar
un espacio para la diversidad o para otras alternativas, ¿no? Pero la misma revolución fue encontrando un camino al respecto. Igual yo recuerdo una anécdota personal que había estado en Cuba, tuve muchas veces, pero una vez que justo se había suscitado nuevamente un conflicto similar con respecto al Ballet Nacional. Y entonces yo estaba hablando con la directora del ballet, con la subdirectora del ballet. El Ballet Nacional de Alicia Alonso, había que escuchárselo contar a ella, que era una cosa increíble, entre todos los que se fueron, también se fueron los bailarines cuando llegó la revolución. Entonces los bailarines académicos, los bailarines clásicos. Y entonces Alicia parece que le dijeron, bueno, lo único que podemos hacer es darte unos muchachos que están en el reformatorio, porque lo que no había era hombres, claro, no había hombres. Entonces fueron al reformatorio y ella contaba que, dice, esos muchachos eran como animales, dice, estaban subidos arriba de unos árboles. Y entonces yo les dije, miren muchachos, dice, tienen dos opciones, o ustedes se hacen bailarines en el Ballet Nacional o se quedan acá presos hasta que sean mayores. Y entonces parece que bajaron de los árboles y se incorporaron al Ballet Nacional en la primera generación del nuevo Ballet Nacional, que es uno de los grandes ballets del mundo, por cierto, ¿no? Uno de los grandes ballets del mundo. Pero el cuento complementario era que yo entonces le dije a esta amiga, que era una subdirectora, le digo, bueno, pero me imagino, justo había habido el conflicto Padilla, yo qué sé, yo le digo, bueno, me imagino que acá a ustedes ese problema se les presentará. Dijo, de ninguna manera, me dijo, porque acá todos los muchachos, todos son padres de familia acá, todos están casados, todos son padres de familia. Dice, pero además los muchachos, dice, si hay alguno que se le ve alguna cosa rara, va al médico. Y el médico, dice, determina. Si es el caso, se va al Tropicana. O sea que en el Tropicana sí se podía hacer pero en el Ballet Nacional no había manera. O sea que todavía el tema no estaba del todo fagocitado, estaba rumiado lo suficiente. Estos tres casos, bueno, faltaría el caso de China, que es el más complejo de todos, porque la experiencia china, para empezar, es muy reciente, es tan reciente que da miedo cuando uno lo piensa en la dimensión histórica. Acaba de ocurrir hace 50 años. O sea, hace 50 años ese país era un país abandonado de la historia, fuera de la historia, con una población de 1.100 millones de habitantes muertos de hambre, donde el problema central era darles de comer. Pero por supuesto con 5.000 años de historia. O sea que esas poblaciones rurales, la mayor parte de ellas, afamadas, también tenían un bagaje cultural muy importante. Y Mao, la gran figura de la revolución, construye en 50 años, no le tocan a él 50, le tocan 30, pero en ese tiempo tan breve, coloca a ese país como segunda potencia mundial, pronto será la primera, con una población hoy de 1.400 millones de personas, el éxito más grande, como lo dijo Fidel el otro día en unas declaraciones de la revolución, ha sido que se ahuyentó la idea malthusianista de que el crecimiento de la población iba a ser imposible el reparto del alimento. Digamos que lo que se ha demostrado por la experiencia, particularmente por la China, porque China representa la tercera parte de la humanidad. Entonces, la experiencia china ha demostrado que se pueden producir muchos más alimentos de los que hacen falta para mucha más población de la que puede crecer. O sea que el problema de Malthus es un falso problema. El problema sigue siendo un problema de distribución, no un problema de producción de alimentos, ¿no? Pero ese logro tan extraordinario, haber conseguido alimentar esa cantidad de gente, bueno, vino acompañado con un proceso de carácter ideológico muy fuerte, muy severo y muy propio, porque si bien es una república popular con las características de otras repúblicas populares surgidas del modelo soviético,
la experiencia china siempre pasó por ser china, porque con esa dimensión, con ese peso específico, terminaron imponiendo una impronta muy propia. Entonces, lo cultural ocupa un lugar inmenso y hoy, que están en esta etapa de desarrollo, monstruoso, quiero decir, visto a nuestros ojos da un poco de temor, porque por ejemplo dicen que hay 40 millones de pianistas, o sea, 40 millones de personas que tocan el piano, claro, de pianistas, algunos buenos de salir de 40 millones, ¿no? 40 millones. O sea, son escalas, claro, 40 en 1400 tampoco es una cifra tan significativa, ¿no? Pero sin embargo, 40 millones de pianistas. Es decir, que la escala en la que ellos se están moviendo, piensen que, por ejemplo, están alimentando, entre tantas cosas que fabrican instrumentos musicales ellos. Todos los instrumentos musicales que están usando las orquestas juveniles de América Latina y de otros lugares son chinos. Ahora todos los instrumentos son chinos, la mayor parte, hasta un nivel determinado de calidad. Pero simplemente porque ellos atienden a producciones masivas, no les interesa hacer una obra de luthier, de autor para un violín. Ellos quieren hacer para cubrir esa enorme cantidad de población. Es decir, que la incidencia que tendrá esto en el mundo futuro no lo sabemos todavía, porque como decíamos en el primer encuentro o en el segundo, la particularidad tan especial que tiene China es que no manifiesta, a diferencia de los Estados Unidos, a diferencia del imperialismo norteamericano, a diferencia del imperialismo europeo, no expresa una voluntad hegemónica de transmisión de los contenidos. No están haciendo proselitismo chino cultural. Por el momento, no. No sabemos, por lo tanto, cuáles son los contenidos que ellos van a querer. Sí, tienen contenidos básicos de sociedad, honestidad, en fin, una cantidad de preceptos básicos morales, sobre todo de moral social, en un pueblo que lo cultiva desde tiempo inmemorial. Pero en cuanto a contenidos culturales pareciera ser, siempre China fue aislacionista, es decir, siempre tendió a cerrar, por eso el concepto de la muralla es una idea de nosotros adentro, afuera los bárbaros, ¿no? No la concepción portuguesa o española de salir o inglesa a conquistar el mundo, sino que ellos han estado dentro de sus murallas con su manera de vida, con su cultura, desde hace 5.000 años. Entonces, habrá que ver cuál es el desarrollo de estas políticas culturales en la medida en que se transmitan a través de las industrias, porque va a ser inexorable que esto se transmita a través de las industrias culturales. Por el momento, ellos han tomado una actitud imitativa, entonces, o sea, no les interesa promocionar sus modelos, sino más bien repetir los modelos de los demás para sustituir a los demás en la producción de sus propios productos, imitándolos, porque si no estaríamos sentados en sillas con diseño chino, ¿no es cierto? Y sin embargo no, pero las sillas son chinas también, o sea, cuando uno mira también son chinas. Y en el caso de los Estados Unidos, bueno, es el caso quizá, es uno de los casos más complejos porque es el más diferente, el lugar que la cultura ocupó en los Estados Unidos desde su creación, siempre tuvo que ver, como decíamos, del mundo anglosajón en general, con una distancia entre el Estado y la producción cultural. La producción cultural se desarrollaba en el ámbito de la vida asociativa y social. El Estado lo único que hacía era fijar las reglas de esa vida cultural, pero nada más. No tenía una posición, en principio. La realidad es que, sobre todo en el siglo XX, y a partir de la experiencia de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento estratégico político norteamericano descubrió el valor que tenían los medios de comunicación para transmitir ideología. Un valor al cual nunca se le había dado una importancia tan grande y que, sin embargo, pasó a cubrir un lugar importante. Entre la Primera y la Segunda Guerra es que se produce el gran auge de dos disciplinas nuevas, que son el psicoanálisis, ¿no? y la sociología. De la sociología hablábamos en los primeros encuentros. Y en Estados Unidos se radican muchas de las grandes figuras del pensamiento
psicológico y del pensamiento sociológico. E inmediatamente, por las características de la sociedad, ¿qué pasó? ¿Dónde se desarrollaba eso en Europa? En el ámbito académico. ¿Dónde pasó a desarrollarse en los Estados Unidos? En el ámbito empresarial y en el ámbito militar, que son los dos grandes ejes de la caldera que hace marchar a los Estados Unidos. ¿Y de qué manera? Bueno, en el caso empresarial, la sociología pasó a prestar servicios a la venta. Se empezaron a desarrollar técnicas como el marketing, la investigación de mercado, las encuestas, todas esas técnicas que estaban pensadas originalmente desde un punto de vista académico y para tratar temas conceptuales, pasaron a aplicarse directamente a la venta. A la venta y en el caso de la política, a la política misma, al ejercicio de la vida política. Y entonces empieza a tomar un carácter muy central, tanto en la psicología social sobre todo, eso después de la guerra, como la sociología, insertándose a partir de los ámbitos académicos, de las universidades, de los centros de estudio, pero con investigación orientada a esos fines. Cuando viene la Segunda Guerra, estos profesionales y todos estos equipos de investigación se incorporan a las Fuerzas Armadas y acompañan el esfuerzo norteamericano, que por primera vez va a ser mundial. Mundial quiere decir que se van a encontrar con culturas diferentes sobre las que van a tener que operar para ocuparlas, para vencerlas, para dominarlas. Entonces, las nuevas armas que van a emplear para esa tarea van a ser las armas que le brinda la disciplina sociológica y la psicología social, e incluso la antropología, porque va a haber antropólogos en todo el avance del ejército norteamericano en la zona asiática para trabajar con poblaciones que realmente eran objeto de estudio de los antropólogos, ¿no? Todo el sur, todo lo que era el área de Melanesia, de Polinesia, toda esa zona era una zona, Australia, toda esa zona era una zona que era objeto de investigaciones antropológicas, incluso por los lenguajes, que eran quienes conocían los lenguajes. Hasta hay una película relativamente reciente en la que muestra cómo usaban en la campaña contra el Japón a técnicos de sonido, a técnicos de información que eran pertenecientes a culturas aborígenes norteamericanas, navajos, apache, para que sus mensajes los dijeran en esos idiomas, que eran idiomas que no estaban codificados y que por lo tanto podían romper la inteligencia del eje. Es decir, que ellos empezaron a darle importancia a una cantidad de conocimientos de carácter cultural que antes parecían reservados al ámbito simplemente de lo especulativo o, en el caso de la actividad artística, del entretenimiento. Porque en las artes performáticas, las artes de la escena, todas esas artes pasaron a tener un interés, a despertar un interés, formaron parte de los ejércitos en distintas misiones, hasta en Vietnam, y se incorporaron de algún modo al esfuerzo militar de los Estados Unidos. Estas nuevas dimensiones, cuando termina la guerra, pasan a incorporarse fundamentalmente al gran desarrollo de las industrias culturales, en particular del cine y del disco. El cine va a ser el ejemplo más claro porque ahí va a entrar en contradicción todos los principios de los padres fundadores con el tema de la seguridad nacional, ya en el mismo marco del comienzo de la Guerra Fría. Hasta ese momento, el control que el Estado ejercía sobre el cine particularmente se refería en especial a los temas morales. Toda la discusión era en torno a lo moral, porque al principio parecía que no había ni opinión al respecto, a tal punto que si uno mira en una historia del cine norteamericano, hay como periodos de gran liberalidad en lo moral, en lo que muestra las imágenes, y luego periodos de gran pacatería, incluso desde lo que se ve hasta lo que se cuenta, hasta la temática. Es decir, que no había una posición dependía un poco de la interpretación de quienes en ese momento iban vigilando el desarrollo de ese arte que todo el mundo consideraba como de entretenimiento, nada más que eso, entretenimiento. Y entonces
Es un poco como si ustedes pensaran que la AFA o que algún área, la Secretaría de Deportes, velara sobre las conductas sociales que adoptan los jugadores, como lo hicieron con respecto al tema, por ejemplo, del racismo. Es decir, que el Estado de golpe interviene en un área de entretenimiento, que es el fútbol, que tiene que ver el fútbol con el Estado, con el racismo. Y sin embargo, el Estado intervino y usó el fútbol para transmitir conceptos antirracistas, contenidos antirracistas. Y los jugadores aceptaron y lo hacen al día de hoy. Es decir, fíjense cómo son todas intervenciones del Estado, donde el Estado se mete en un área de la actividad social en la que en principio no tenía que meterse, no tenía nada que decir. Dice, ¿qué se va a meter si se están entreteniendo? ¿No? Y sin embargo se mete. Y en el caso cultural, ¿en qué se metieron? Que apenas termina la Segunda Guerra Mundial, al día siguiente empieza la Guerra Fría, y el que era el amigo inmediato hasta ese momento, que era la Unión Soviética, pasa a ser el enemigo mortal. Y entonces, la confusión que se produce es que durante los años anteriores, desde el año 30 hasta el año 45, Estados Unidos había desarrollado una política amistosa con respecto a la Unión Soviética, de intercambios, que había permitido que se desarrollara un partido comunista muy vigoroso en Estados Unidos. Y ese partido comunista había sobre todo recuperado una gran relación con muchos intelectuales que se acercaron a ella. En la gran crisis que se produce, en la crisis del año 28-30, la crisis del 30, cuando el gobierno norteamericano realiza el Big Deal, el gran acuerdo nacional para sacar adelante al país, una de las actividades que realiza financiando el Estado Nacional es la creación de un fondo para las artes, del cual participan cerca de 100.000 artistas de los Estados Unidos. 100.000 que van a realizar distintas actividades pagos por el Estado, algo que se hizo en un momento y después no se hizo nunca más. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento norteamericano. Lo que nosotros exigimos todos los días en nuestros foros y a través de publicaciones y con nuestra militancia cultural, eso no cabe en la cabeza del norteamericano. Pero en ese momento, como era necesario ocupar a la gente, tenerla entretenida, bueno, y ese espacio es un espacio en el que van a participar todas las grandes figuras en ese momento de la intelectualidad y artistas norteamericana, y muchos europeos, porque hay que recordar que Hitler es nombrado canciller en el 33, por lo tanto, a partir del 33 es que empiezan a llegar disidentes alemanes y centroeuropeos a Estados Unidos. Y se va llenando toda el área cultural de grandes figuras de las artes y del pensamiento, muchos judíos, muchos no judíos, pero centroeuropeos, y todos ellos van a insertarse dentro de las industrias culturales. En Hollywood, en el mundo de la música, todos ellos van a ocupar un lugar muy destacado porque ya tenían carreras muy importantes en sus lugares de origen. Entonces, muchos de estos artistas van a participar en este gran proyecto de las artes norteamericano. Y va a ser una experiencia mediante la cual también el Partido Comunista se va a fortalecer en el sector cultural, del cual participan, bueno, directores de teatro como Elia Kazan, o como actores, como músicos. Y cuando llegue el momento en que comienza la Guerra Fría, el Congreso de la Nación empieza a crear estas comisiones para investigar por las actividades antinorteamericanas. Y el principio que utilizan es bastante diabólico, porque en realidad el Congreso es como la relación que tenía la Inquisición con el poder de la corona. La Inquisición en realidad no mataba a nadie. Una vez que se producía la confesión, que era lo que se quería conseguir, la confesión y el arrepentimiento, se lo entregaba al Poder Civil, el Poder Civil lo ejecutaba. Pero no era una tarea de la Inquisición matar a los herejes, no era una cruzada la de la Inquisición. La Inquisición los juzgaba, les preguntaba, por eso se llamaba la Inquisición.
los inquiría sobre sus actividades anticatólicas. Bueno, esto es parecido. El Congreso en realidad no castiga a nadie, pero les pregunta. Entonces empieza a llamarlos a esta comisión a declarar. Y empiezan con la lista. Y entonces lo que hacen, una vez que esta persona declara o no declara, lo que buscan fundamentalmente es que denuncie a otros, para tener más datos de la red comunista en los Estados Unidos. En esa casa de brujas que lleva adelante el senador McCarthy, fundamentalmente, y que dura varios años, en esa casa de brujas van a caer todas las figuras más importantes. Woody Allen tiene una película sobre eso que es muy, muy simpática, donde él lo que muestra es cómo la única forma de ganarse la vida es escribiendo para otro, que el que firme sea otro, ¿no es cierto? Entonces, el Congreso lo que hace, la comisión esta, una vez que la persona declaró, si no quiere declarar, lo puede mandar a la justicia por falta de colaboración en la investigación. Pero si declara, que muchos lo hicieron, el caso de Elia Kazan fue uno de los más renombrados, hablan a los lugares donde trabajan para que los echen. Entonces, los primeros grandes censores, los que ejecutaron estas acciones de censura en Estados Unidos, fueron los grandes estudios. Los estudios mismos pasaron, algunos de ellos, listas de los que eran comunistas dentro de sus elencos, artistas, escritores, pintores, músicos. Y entonces le mandaban esta lista al Congreso, y cuando el Congreso los hacía declarar, los llamaban al estudio y en el estudio los echaban. O sea que los dejaban sin trabajo. A toda una cantidad inmensa en todo el país, que habían quedado comprometidos. Algunos de ellos habían acompañado la Guerra Civil Española. Por ejemplo, habían peleado con la República. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoyaba a la República, ¿no? Bueno, toda esa confusión, esa casa de brujas fue una marca tremenda para la cultura norteamericana. Elia Kazan, que fue uno de los grandes dramaturgos y directores americanos, le dieron el premio Oscar que había merecido por el conjunto de su obra muchísimos años antes. Se lo dieron en los años, fin de los 90, 2000 creo, y cuando fue a la ceremonia la mitad de la sala se levantó y se fue. Era un viejito que ya tenía, 90 años y sin embargo todavía había una repulsa para aquellos que habían denunciado en ese momento, y él había denunciado. Entonces ese impacto del macartismo en Estados Unidos fue un golpe muy grande, y ahí es donde se ve con toda claridad cuál es la articulación entre el Estado y la empresa en los Estados Unidos. El Estado hace acciones, por ejemplo, de promoción. La presencia de una bandera norteamericana en una película beneficia al productor. Eso beneficia al productor. Muchísimo cine que se hizo en estos años después de Vietnam fue pagado por el Departamento de Estado. En el año 40, o sea, antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, el Departamento de Estado contrató a varios artistas porque era el momento en que estaban desarrollando una política latinoamericanista, una política de buena vecindad con los países de América Latina, porque los países de América Latina todos estaban justamente no querían entrar en guerra. Entonces, para persuadirlos de que acompañaran a Estados Unidos, enviaron a artistas y crearon producciones, y artistas que hicieron visitas de buena voluntad. Por ejemplo, Douglas Fairbank, que fue un gran actor norteamericano, recorrió todos los países saludando a los presidentes. Tiene unas observaciones sobre Perón que son para morirse de risa. Y por ejemplo, el Departamento de Estado lo contrató a Disney para hacer una película de dibujos animados que se llamó Los Tres Caballeros, en el cual el protagonista era el Pato Donald, y un dibujito que se llamaba Joe Carioca, que era un brasileño, pero después bajaba en cada uno de los países
de América Latina y tenía una aventura en cada país, como para mostrar al público norteamericano que, bueno, que eran muy simpáticos, que los latinoamericanos eran gente muy simpática y buena y en la que se podía confiar. Entonces, en el caso de la Argentina, ellos conectaron a Molina Campos, el que hizo, no sé si ustedes recuerdan los almanaques esos con esas figuras gauchescas tan características, y que era un dibujante, un gran dibujante y un costumbrista, un tradicionalista y un señor de mucho dinero que tenía una estancia en la provincia de Buenos Aires, que lo hacía porque tenía vocación de artista, ¿no? Y entonces, incluso él lo invitó a Disney, a la estancia, estuvo Disney comiendo un asado y incluso lo llevaron en ese momento, acababa de triunfar en la Argentina unos años antes, el grupo que llevaba adelante Andrés Chazarreta en la provincia de Santiago del Estero, que tenía una compañía de danzas folclóricas, y tomaron, eso, la próxima vez voy a traérselo para que lo vean, porque es muy interesante, hicieron hacer en el Hotel Alvear en Buenos Aires, en una terraza que hay, los hicieron bailar a las parejas, y filmaron esas parejas, y después eso lo reprodujeron en los dibujos animados. De ahí que este dibujo animado, que son tres en realidad, 3 películas, son largos, son de una precisión extraordinaria, es decir, que todo lo que tiene el apero del gaucho, por ejemplo, es perfecto, todo, no es ninguna barbaridad ni un disparate como es en todas las películas que tratan sobre América Latina, donde desde el vestuario hasta la conducta no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, esto es al revés, esto estaba todo bien documentado y era de una perfección. En el caso de Brasil, el Pato Donald hace un número que era un alarde técnico para la época con Carmen Miranda, que era la gran cantante, una de las grandes difusoras del samba, que era un personaje muy característico, que tenía una cesta de frutas arriba de la cabeza con bananas y que se hizo muy famosa en Estados Unidos y en todo el mundo. Fue la primera gran exportación del samba al mundo. Y el Pato Donald baila con Carmen Miranda en Bahía. Entonces, a Bahía mismo lo mandaron a Orson Welles, el gran director norteamericano que había hecho, ¿cómo? Y El Ciudadano había hecho, ¿no? El Ciudadano, claro, Citizen Kane, lo contrata el Departamento de Estado y lo mandan para hacer una película a Bahía. Y entonces él hace una película que es sobre la historia de un pagador de promesas, alguien que tenía que, para cumplir con una promesa, llevar desde Bahía en jangada hasta Río de Janeiro, hasta la bahía de Guanabara, la imagen del santo. Y bueno, filmaron ahí un tiempo y cuando llegaron a la bahía de Guanabara a filmar las escenas finales, se hundió la jangada y se ahogaron varios y se terminó la producción y esa película quedó olvidada por 40 años y se descubrió en la Cinemateca de Canadá hace pocos años. Pero quiero decir que habían llamado al más grande director de esa época y a Disney en el pináculo de su fama, y a Douglas Fairbanks para hacer esa tarea. Es decir, que entendieron bien que la seducción política podía pasar por lo cultural y por lo artístico. Esto se reprodujo cuando, después del triunfo de la Revolución Cubana, acá vemos las dos miradas, Estados Unidos lanza un programa que se llama la Alianza para el Progreso, que es justamente como si fuera un plan Marshall como el que habían aplicado en Europa, para levantar a Europa después de la guerra, en realidad para insertar el capital norteamericano en toda Europa y luego quedarse con todo. En este caso lo hicieron en América Latina, pero a una escala mucho menor. Pero vino acompañado por 3 o 4 operaciones culturales, una que tenían que ver en este caso con la promoción de la vanguardia. Entonces eso se hizo a través de las fundaciones. Quien hizo esto fue la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Todas esas fundaciones pusieron plata en distintos proyectos latinoamericanos. En el caso de la Argentina, el proyecto en el que pusieron dinero fue en el Instituto Di Tella, que fue un centro de vanguardia muy grande, nacido en los años 60 y fines de los 60, y entonces ese centro cultural se volvió el centro cultural más importante de la Argentina durante los pocos años, hasta que entró en contradicción
con el pensamiento del general Onganía, que no entendía esas sutilezas, no entendía que había que hacer contrainteligencia del campo enemigo y lo clausuró, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el instituto, que al principio solo hablaba del pop americano terminó hablando del Che Guevara y de la guerra en Bolivia. Y entonces hicieron un Che Guevara, un retrato gigante del Che Guevara. Bueno, Onganía ya no entendió esas sutilezas, cerró todo y llevó a todos presos. Entonces ahí se acabó. Y 5 años más tarde, como tiene tradición la administración pública norteamericana, Estados Unidos desclasificó esos documentos y puso al aire libre que habían sostenido eso. ¿De dónde salieron Nacha Guevara, Lelutier, bueno, todas las Polecelo, todos los grandes artistas del día que hoy consagrados, el 90% habían pasado por ese lado. Lo que no pasó fue Berni, por ejemplo, porque ese era del lado del sector propiciado por el Partido Comunista, entonces olieron que ahí había algo raro, pero desconfiaron. Pero incluso sostuvieron una revista en París que se llamó Mundo Nuevo, que la dirigía Emir Rodríguez Monegal, que era un cubano, justamente, y que era en la que colaboraban Cortázar, Vargas Llosa, en fin, todas las grandes figuras de la literatura latinoamericana de su tiempo, y estaba bancada por la CIA a través de la Fundación Rockefeller, ¿no? Así que siempre hay que mirar bien la letra chica de los contratos que firmen, miren bien dónde está, y si es necesario traducirlo. Bueno, un pantallazo rápido sobre otras experiencias de gestión cultural en América Latina. El de México fue una de las políticas más ambiciosas que se llevaron a cabo en todo el continente como política de Estado. ¿Por qué? Porque quien lleva adelante esa política es la revolución. La segunda parte del siglo XIX, en México, había sido había recibido una particular influencia francesa, porque las clases dirigentes mexicanas se formaban en Francia, los artistas se formaban en Francia, y hasta se produjo la llegada de un emperador impuesto por Napoleón III, que termina mal, pero que trae también todos sus artistas y su impronta cultural a México en la segunda parte del siglo XX. Entonces, cuando llega la revolución, y la revolución pretende justamente cambiar todas las estructuras, sobre todo las sociales, se propone a la revolución realizar una tarea educativa fundamental, porque considera que el problema principal de México es una carencia de educación. Es un país de analfabetos, donde aquellos que no lo son funcionales, y que además culturalmente está afectado por influencias externas muy poderosas, la de Francia y la de los Estados Unidos. Entonces la revolución resuelve tomar adelante una posición latinoamericanista, indigenista, porque son ellos los que promueven por primera vez con tanta intensidad el indigenismo, y participativa. Quien le encarna esta tarea es José Vasconcelos, que va a ser un intelectual mexicano, que va a ser ministro de Educación, y que entre sus múltiples actividades va a buscar a París a los grandes pintores mexicanos que están trabajando allá y los trae, los convence de que vengan a colaborar con la revolución, y ahí vuelven Siqueiros y vuelve Rivera, es decir, vuelven los grandes que van a hacer van a llevar adelante esta política pública, cultural y educativa del gobierno de la Revolución Mexicana a través del movimiento muralista. Esos murales que van a pintar ellos van a querer ser unas especies de grandes cuadros vivos en los cuales el pueblo pueda leer su historia, reconocerse, ver a los personajes que son de su propia cultura, y por lo tanto recuperar el orgullo por su identidad. Se crea el Museo de Antropología, que es un museo impresionante
se promueven todas las expresiones culturales indígenas, que en México son infinitas, porque hay grandes masas al día de hoy, hay 5 millones de indígenas viviendo en comunidad, o sea, es una cantidad grande de un país mestizo, pero que tiene una influencia de la riqueza de su cultura prehispánica. Quedan rasgos en todo lo que uno puede encontrar, desde el idioma hasta en las comidas, pasando por las expresiones artísticas. Entonces, esa política de Estado va a ser sostenida a lo largo del tiempo hasta el presente y va a crear todo un aparato formativo en los cuales se crean universidades, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se crean sistemas educativos integrados, se promueven las artes y hay una actitud de participación por parte del Estado muy grande en toda la política cultural mexicana. También es cierto que a pesar de este esfuerzo ellos no han podido sustraerse en la última etapa y sobre todo a partir de la firma del Tratado del ALCA con los Estados Unidos a la influencia directa de esa gran generadora de contenidos que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces hoy en día y después del ALCA, por ejemplo, el campo de la industria cinematográfica está directamente relacionado es como una industria inserta dentro de la industria norteamericana. Sus grandes realizadores de hoy hacen sus películas muy mexicanas, pero las hacen en los Estados Unidos. Es decir, que pasaron cosas de las cuales no se pudo volver atrás. En el caso de Colombia, que es un país esencialmente rural y con unas culturas regionales muy diferenciadas por la geografía, porque son las grandes cadenas montañosas, se paran en valles y cada valle tiene una historia social y política muy antigua. El problema se plantea de desarrollar políticas públicas a nivel nacional a partir del famoso Bogotazo, que fue el golpe en el cual en el año 48, se voltea al que era el candidato popular, Jorge Eliezer Gaitán. Hay una gran pueblada en Bogotá, se incendia parte de la ciudad y comienza un periodo de guerras civiles que no se ha detenido hasta el día de hoy. O sea, eso que ellos llaman la violencia comenzó hace 60 años y todavía están discutiendo a ver de qué manera pararla, porque se volvió crónica, se estabilizó y se distribuyó territorialmente y entonces ya en los últimos 20 años el país está como dividido en valles, en zonas y zonas en las cuales están en poder de un sector o del otro sector. A veces, contaban amigos que trabajan justamente en temas en orquestas juveniles, por ejemplo, para llegar a un lugar tenían que por un río y en bote tenían que pasar por 3 retenes, uno del Ejército Nacional, otro del LCN y otro de la FARC, para terminar para dar una clase en el fondo de un río. Bueno, eso generó que ante la desesperación de no encontrar un camino para la convivencia, es que a partir del año 2000 se empieza a desarrollar una política de apoyo a la música, entendiendo que es el elemento más coadyuvante de toda la sociedad, el que comparten más todos los colombianos, que se llama Música para la Paz, que es un programa de creación de organismos, orquestas juveniles, bandas, coros, actividades sustentadas por el Estado. Arrancan en la ciudad de Medellín, que es una ciudad una de las ciudades más violentas de todo el país, y en donde con una política concertada, con el libro, con la creación de grandes bibliotecas y la creación de centros culturales, ellos consiguen aminorar este grado de violencia en los últimos años. El segundo Congreso Iberoamericano de Culturas se llevó a cabo en Medellín, justamente porque ellos lo que querían orgullosamente era mostrar que esa ciudad estaba pacificada y que estaba pacificada por la cultura. Por lo tanto, ellos mantienen un esfuerzo cultural muy grande como política de Estado, entendiendo que es el único medio que encuentran para pacificar a la sociedad.
Yo en ese caso, como en el caso de las orquestas juveniles, siempre hago la consideración que me parece que los políticos a veces sobrevalúan el esfuerzo que las artes pueden hacer en resolver problemas que la sociedad no resuelve, ¿no es cierto? Algo se puede hacer, se hace todo lo que se puede, pero la verdad que quien tiene que resolver ese problema es la sociedad, no las artes, ¿no? Pero bueno, este es un medio de acercar a las partes. En el caso de Venezuela, la experiencia más interesante que se produjo en los últimos años fue justamente la creación de este movimiento de las orquestas juveniles, lo que se llamó el sistema. Eso lo inventó un economista y músico, el maestro José Antonio Abreu, y que según él cuenta lo hizo porque él cuando era estudiante había estado en la guerrilla, en una de las guerrillas que hubo en la época de dispersión de la Revolución Cubana, con la guerrilla que tenía Douglas Bravo, se llamaba el guerrillero venezolano. Entonces la familia, que era una familia rica, para sacarlo de esa tentación peligrosa, lo mandó a Londres a estudiar. Y entonces él en Londres cambió su pensamiento, parece, y se dedicó a las artes, se volvió un león herbívoro y decidió volver a su país para crear este movimiento cuya característica particular es la impronta social. La idea de este movimiento, que alcanzó un desarrollo muy grande en su país y en toda América Latina, incluyendo nuestro país, ha sido el considerar que la orquesta era un modelo de sociedad, contado en tantas películas y tantos libros, que es como un modelo de sociedad, pero que ese modelo tiene la ventaja de enseñar la convivencia, enseñar la práctica de la sociabilidad y el involucrar a la familia cuando se trata de chicos. Es como los coros. Los coros tienen público garantizado siempre son un éxito los conciertos de coros. Entonces, de esta manera, él comenzó poco a poco a armar este sistema con la ayuda de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y poco a poco lo fue haciendo crecer hasta llegar al día de hoy a tener 1.400 orquestas en el país. En un país donde había hace 30, 40 años una orquesta en Caracas había. Hoy hay 1.400. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema es una especie de diseño de círculos concéntricos en el cual en la periferia están las nuevas orquestas que se van incorporando. Les quiero recordar que la característica de la orquesta es que se aprende tocando. El método consiste en aprender tocando y colectivamente, a diferencia de la enseñanza tradicional, que es una enseñanza de aprendizaje individual para luego incorporarse a grupos colectivos. Y además, ese aprendizaje individual tiene que ir precedido por un aprendizaje teórico, la famosa teoría y solfeo que ha alejado a tantas vocaciones del arte de la música. Entonces, este método arranca al revés, arranca como usando el método, la práctica que se llama el método Suzuki de los japoneses, que es para enseñar a tocar los instrumentos de cuerda a los chiquitos de 2 años, 3 años, tocan un violincito así, aprenden a tocar. O sea que se puede aprender realmente tocando, no solamente la música popular se aprende tocando, no se aprende haciendo un curso de música popular, ¿no es cierto? Por consiguiente, la imitación funciona y el aprendizaje colectivo ayuda. Entonces, de algún modo, ese sistema permite que en poco tiempo el chico esté ya participando en una creación colectiva, como es la interpretación de una obra sinfónica, y involucra a su familia, toda esta actividad. Entonces el sistema, esos círculos, donde se van detectando gente con más condiciones, lo van haciendo pasar a círculos interiores progresivamente, o si se quiere, en una pirámide, y van llegando hasta el punto máximo, que sería la Orquesta Simón Bolívar, que son en realidad 3 orquestas, o sea, son como 300 músicos. Y de ahí, muchos de ellos en el camino son becados para estudiar en otros lados, la mayor parte en Inglaterra. El sistema se difundió por toda América Latina. En México ha tenido una difusión muy grande, en Costa Rica, en Colombia, en la Argentina. En la Argentina en este momento hay como aproximadamente 200 orquestas juveniles. Acá ustedes tienen los grillitos sinfónicos,
o no sé si son sinfónicos o filarmónicos, pero creo que sí, pero son unos coleópteros musicales, y con distinta suerte, digamos. En algunos casos ha sido positivo, en otros no tanto. La alusión directa al carácter social, porque supuestamente lo que siempre promovió el mismo Abreu fue que era para sacar a los chicos de la calle y de la droga. Yo estoy en contra de ese razonamiento porque entiendo que para eso ya existe el deporte, que es una actividad colectiva también y que no exige la sensibilidad que las artes sí exigen. Y porque aparte considero que lo interesante de cualquier actividad artística, cualquiera, es una búsqueda de excelencia en la expresión. ¿Por qué? Porque el objeto al que se atiende, al que se aspira, es un objeto ideal, ¿no? Entonces esa convergencia de voluntades, de tiempos, de energías, es para lograr un objeto ideal. Creo que el ejemplo más claro de esto es el coro. El coro no sirve para nada, la mayor parte de las veces ni siquiera alcanza un nivel profesional determinado, y sin embargo genera una relación, una intervinculación social impresionante, involucra a las familias, forma nuevas parejas, no tiene límites de edad, ni es selectivo en ese sentido, puede ser de grandes o de chicos, y además lo que busca es un objetivo ideal, cantar bien una obra. A lo mejor tardan un año en preparar esa obra, y eso se agota en 1:50 en el momento del concierto, y ahí estuvo todo. O sea, es lo que este filósofo holandés Huizinga llamaba la finalidad sin fin. Es verdad, pero sin embargo tiene un fin. El fin es un fin estético, es un fin idealista, es el logro de la creación, donde no había nada de un objeto estético. Como si entre muchos pudiéramos hacer, como en la novela de Bradbury, un dibujo en la playa, ¿no? Hermoso, único, maravilloso para la historia del arte, que viniera una ola y se lo llevara, ¿no? Es algo similar. Entonces, esta experiencia venezolana ha sido una experiencia muy importante, sobre todo por la proyección que hasta el día de hoy tiene en el mundo. El nuevo presidente Maduro, que es un hombre de expresiones así exaltadas, dijo que tenía que haber, porque en la actualidad, y si son 1.400, calculen por 100, serán 140.000, digo bien, sí, a ver, no, son 1.400, sí, serían 140.000 músicos, ¿no es cierto? Sí, 140.000 músicos. Bueno, él dijo, tiene que haber 1 millón de músicos de orquesta. Dijo, bueno, vamos a verlo porque el movimiento se demuestra andando. Y voy a hablar 5 minutos, antes de hacer una pausa, del caso de Brasil, porque el caso de Brasil, por la importancia que tiene, es único, en tanto es un estado continente, es un universo y tiene casi 200 millones de habitantes. No les digo para que tengan miedo ustedes que miren así al costado cuando van por la ruta, pero son 200 millones de habitantes, y tuvo una conformación cultural muy particular, porque a diferencia del proyecto español, eso lo habrá hablado el doctor Cabral muchas veces, que es un proyecto estatal, es el proyecto de la corona, el proyecto portugués es un proyecto privado, es un proyecto de concesiones, es el mismo sistema que habían usado en África, que era conceder la explotación de un puerto, conceder la explotación de un lugar, de un mercado, como para que un donatario, que así se llamaban, recibiera los beneficios de esa explotación y diera su porcentaje a la corona. El máximo de aspiración era esa, no había una aspiración de ubicación territorial. Esa aspiración se produce, en el caso del Brasil, 50 años después del descubrimiento de Álvarez de Cabral, porque es cuando ven que por el Tratado de Tordesillas ellos tienen que hacerse cargo de ese espacio en América del Sur, porque si no los españoles se lo van a quedar. Y es en ese momento que la corona pasa a tener una incidencia en el nuevo territorio, ya a mediados del siglo XVI, pero conserva esta tradición local, es decir, que hay donatarios. Esos donatarios, con el paso del tiempo, van a ser los señores de los ingenios, los dueños de los ingenios, en torno a los cuales se va a hacer la primera explotación industrial,
del Brasil. La primera en realidad fue la del palo Brasil, que fue tan exitosa que casi no queda palo Brasil en el Brasil, el que dio el nombre que era una madera que se usaba para el tinte, para sacar una tintura, y que en Europa tuvo un éxito tan grande que no quedó casi palo Brasil en Brasil. Entonces la segunda gran experiencia industrial fue la del azúcar. Entonces yo siempre digo que nuestros países producen todos, han hecho sus riquezas, las pocas riquezas que tienen, vendiendo productos absolutamente inútiles para Europa. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? El café, la marihuana, la cocaína, todos objetos inútiles. No, nunca una tuerca o un sistema constructivo, ¿no? Entonces este sistema, el gran sistema de la explotación de los ingenios, que se realiza en el nordeste, es donde va a estar todo el centro de producción más importante del Brasil durante un siglo prácticamente, va a estar basado en explotaciones privadas. Van a ser los sucesores de estos donatarios, que fueron los que tuvieron la primera donación por parte de la corona, van a empezar a explotar el azúcar. Y para explotarla es que se van a ver obligados, entre comillas, a importar mano de obra no voluntaria de África. Entonces empieza ese turismo de aventura para los africanos, que los va a llevar de 8 a 10 millones de personas a desplazarse involuntariamente de un lado al otro y a finalmente terminar echando raíces en ese nuevo país. Al cual van a modificar también, indudablemente van a modificar. ¿Por qué provienen de todos los lugares de África? En principio provienen de la región de Guinea, del Golfo de Guinea, pero luego, como se van agotando esas poblaciones que se van desplazando, empiezan a buscarlas más adentro. Hay que decir que el origen de esta interesante actividad comercial que desarrollaron orgullosamente los portugueses, holandeses, ingleses durante 3 siglos, que hasta el día de hoy no los he visto pedir perdón como se ha hecho pedir perdón a otros pueblos por exacciones realizadas en la historia, y que fue la base, en realidad, fue una de las bases del desarrollo capitalista europeo, con asientos de esclavos en todos los, por ejemplo, en Francia era en Nantes, en las islas del Caribe llegó a haber muchísima más población negra que otras características, con lo cual queda el legado de Haití, el desastre social de Haití. Bueno, esa aventura lleva a Brasil millones de trabajadores capturados por los árabes, porque son en realidad comerciantes árabes los que van a aprovechar las guerras intestinas entre las distintas tribus africanas para capturar esas poblaciones y transportarlas. ¿Quiénes las transportan? Quienes hacen el servicio de intercargo van a ser los barcos de los ingleses, de los portugueses, de los holandeses, que son gente respetabilísima, ¿no? Y van a traer esa impronta al Brasil. A ese ciclo primero del azúcar va a seguir en los años siguientes el ciclo del oro, porque se va a descubrir en las Minas Gerais oro y diamantes, que también va a ser un fenómeno muy particular, porque ahí la corona justamente no se lo quiere dar a nadie, no quiere que haya ninguna explotación. Lo primero que hacen es cerrar militarmente el estado de Minas Gerais, la zona de las minas, y echan a los sacerdotes de los conventos, porque tienen miedo de que los conventos sirvan para hacer desaparecer vía contrabando todos esos hallazgos. Y entonces durante prácticamente un siglo y pico después del hallazgo del Potosí, es que se explota con buscadores de oro y de diamantes. Y se va a producir un fenómeno tan particular que estos buscadores de oro y de diamantes, muchos de ellos van a hacer fortuna. Y entonces se va a conformar una sociedad, una especie de sociedad relativamente moderna, en una sociedad muy reaccionaria como era la brasileña en ese lugar, porque es como toda zona de minas, es un lugar de hombres solos, donde solo hay varones, y esos hombres están tratando de hacer una fortuna en el término de una vida, y la hacen en muchos casos, y muchos de ellos son esclavos libertos,
Muchos son esclavos que son llevados por sus propios amos y otros son libertos. O muchos son esclavos que cuando son llevados por sus amos compran su libertad allí. Entonces, en ese siglo prácticamente de explotación de recursos auríferos y de piedras preciosas, se conforma una nueva sociedad semi-burguesa, proto-burguesa, por decirlo de algún modo, que va, por ejemplo, a agrupar a los artistas en cofradías. Como tienen mucho dinero, ellos van a construir en cada una de las ciudades iglesias maravillosas, van a encargar estatuas, van a encargar servicios musicales y artísticos, que los van a desarrollar cofradías y hermandades artísticas de hombres libres, que van a tener orquestas, que van a hacer composiciones y que van a ir recorriendo las distintas ciudades de la región en las fechas de los santos, en el aniversario del santo, y creando todo un mundo cultural que es lo que un musicólogo, Kurt Lange, llamó el mulatismo mineiro, que cuando termina es olvidado por casi 150 años. Esto termina porque se agotan las minas, pero también porque en el año 1806 se produce la captura que mencionaba el doctor Cabral el otro día, la ocupación de Portugal por los franceses, y un fenómeno también único en la historia, que es el desplazamiento de toda la corte portuguesa al Brasil. Son 10.000 personas que viajan de Portugal a Brasil y se instalan en Río de Janeiro. Entonces el eje que estaba en el norte, en la zona de los ingenios, pasa a Río de Janeiro. Entonces va a comenzar en Río de Janeiro el segundo gran ciclo, el tercer gran ciclo económico, que es el que le llaman el ciclo del café. Se va a empezar a plantar. ¿Por qué? Porque en Europa empieza a haber interés por el café. Ya Juan Sebastián Bach tiene una cantata del café, donde hablaba de los beneficios del café, o sea que ya para 1800 el café tenía una importancia de mercado en Europa. Y la llegada del emperador, efectivamente, a Brasil, del rey, de João VI a Brasil, va a ser muy significativo porque él va a viajar, en la corte van a viajar artistas, va a traer compositores, va a traer todo un grupo de artistas plásticos franceses para crear una escuela de bellas artes, que va a ser muy importante. Y entonces él va a estar pocos años, luego va a quedar su hijo, pero su hijo va a tener un reino que va a cubrir toda la segunda parte del siglo XIX. Entonces va a tener una continuidad todo ese proceso en una sociedad que va evolucionando muy lentamente desde el punto de vista social, discutiendo durante todo el siglo XIX, a instancias de los ingleses, el problema de la esclavitud. Y los ingleses habían cambiado de opinión porque en el interín habían ocupado la India, que fue la gran perla de la corona inglesa, y entonces la India empezó a producir tejidos para los capitales ingleses. Y Inglaterra necesitó colocar los tejidos en el mundo. Para eso necesitó terminar con la esclavitud, porque la esclavitud producía a un valor inferior al que ellos producían en la India. Entonces comienzan a hacer una campaña a comienzos del siglo XIX los ingleses para terminar con la esclavitud. Esa campaña se ve que muy enérgica no fue, porque la esclavitud en el Brasil dura hasta la declaración de la independencia. No la del grito de Ipiranga al principio, sino la independencia y la creación del Brasil, que es a fin del siglo XIX. Y en todo ese tiempo los esclavos van a constituir, a través del mestizaje, una nueva, le van a dar una marca al Brasil notable, extraordinaria, entre la presencia indígena mitigada, porque está recluida en regiones inaccesibles, la presencia portuguesa, que viene desde la ocupación, desde la conquista, y la presencia africana, que se va a distribuir al principio solo en el nordeste, después en todo el territorio. Hace años, yo tengo un texto, si me acuerdo lo voy a traer la próxima vez, que se llama Memorias de un negro reproductor, de un hombre, un brasileño, que murió en el año 1960, creo, con 110 años, y que había sido reproductor de un patrón. Era como si fuera un padrillo. Entonces, él consideraba que había tenido cerca de 200 hijos.
lo llevaban de un ingenio al otro, propiedades del patrón, para que él se reprodujera. Entonces, el tema no es menor en el Brasil, quiero decir, no es menor, es un tema muy importante, constitutivo, conflictivo, complejo. Entonces las políticas culturales que empiezan a surgir, las modernas, la primera política cultural la toma evidentemente el emperador, el rey João VI y luego el emperador Pedro I, porque decide modernizar el Brasil, incluso en Río de Janeiro tiran abajo un morro para que se vea, tenga mejor perspectiva la ciudad, alinearla dentro de la cultura hegemónica de la época, que es la cultura francesa. Entonces trae artistas franceses, envía gente a estudiar a Francia, establece una vinculación muy fuerte con Francia que dura hasta el día de hoy de las clases dirigentes en Brasil. Pero en la época moderna, cuando triunfa cuando la independencia, la primera gran reflexión que se produce al respecto es la de la Semana de Arte Moderna, que así se llama, que se lleva a cabo en San Pablo en el año 1922, donde un grupo de intelectuales y artistas se reúnen durante una semana en un cine, en un teatro, digo, para discutir sobre el sentido de la cultura brasileña, o sea, para dónde seguir. Y entonces ellos se centran en dos ejes principales. Uno es, ¿cuál es la relación, cuál debería ser la relación entre la cultura nacional y la cultura europea o la cultura mundial? Y el segundo tema es, ¿cuál deberá ser la relación entre la cultura académica, artística y la cultura popular? Ellos se lo plantean esos dos temas. Entre los músicos está, por ejemplo, Heitor Villa-Lobos, que fue el compositor más grande de Brasil del siglo XX. Entre los intelectuales está, la figura principal es Oswald de Andrade, que marido de una pintora que hoy es más conocida que él, que es Tarsila de Amaral. Y Oswald de Andrade va a ser un poeta surrealista, un personaje extraordinario, que lo plantea desde un punto de vista poético en estos términos. Dice acá, la única solución que nosotros tenemos en la relación con la cultura universal es adoptar la política que adoptaron nuestros antepasados, los guaraníes. Entonces dice, es decir, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que ellos tienen que a nosotros nos sirva y convertirlos en nosotros mismos. Es decir, lo que hay que hacer es una acción antropofágica. Lo que hay que hacer es comerse al europeo, como se lo comieron a Solís nuestros antepasados, ¿no? Entonces, dice, la gran divisa tiene que ser tupí or not tupí. O sea, ser guaraní o no ser nada. Tupí or not tupí. Y junto a él está Mario de Andrade, que no son ni parientes ni nada, es una coincidencia, que es un gran antropólogo y recopilador del Brasil, de la música del Brasil, que luego va a ser secretario de Cultura de la ciudad de San Pablo. Y él trabaja justamente en la confección de un material pedagógico que permita al Brasil, que es un país desintegrado, integrarse. Y el mismo Getúlio Vargas, el presidente de Brasil, le va a encargar, después de esta experiencia, a Heitor Villa-Lobos ser el superintendente de la música en Brasil y encargarse a través de la música de ver de qué manera se puede integrar ese país que tiene todas culturas regionales muy separadas y absolutamente independientes. Yo creo que he hablado de esto anteriormente, pero bueno, lo repito, discúlpenme. Pero es importante en este sentido, que primero es que es muy tardío, dense cuenta que es el año 2030. El carnaval como nosotros lo conocemos nace en Río de Janeiro en los años 30, no antes, no es una institución anterior. Antes había lo que le llamaban reizadas, que eran las digamos, como bailes de los Reyes Magos. Pero el carnaval, como nosotros hoy lo conocemos con comparsas y con esa estructura, recién comienza en los años 30 y significa la promoción de un modelo cultural y artístico carioca al resto de Brasil. En realidad, en otros lugares había otras expresiones que no eran el carnaval de esas características, ni menos el samba, que es una expresión afroamericana que desarrolla principalmente en la zona de Río de Janeiro, así como el choro, que es una forma urbana
instrumental, en la mayor parte de los casos, que tiene mucho que ver con el tango, tiene que ver con otras músicas urbanas de principios del siglo XX, y que es la música de las ciudades. Todo eso va a tener una rápida difusión nacional porque empiezan las industrias culturales. Entonces, el primer samba, canción que es de un compositor muy famoso en Brasil que se llama Cartola, se llama Pelo Telefone, o sea que era la modernidad total. El tipo le hablaba por teléfono, contaba que le hablaba por teléfono, es como una canción que yo recuerdo, o me contaron, no sé, pero que decía: la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. O sea, el colmo de la modernidad, imaginar que mientras se escuchaba la radio iba a aparecer algo, ¿no? Bueno, este es llamado Pelo Telefone. Y entonces eso de primer samba va a convertirse, así como para la generación del centenario, el gaucho bonaerense se convirtió en el paradigma de la argentinidad por una decisión de política cultural en realidad, no porque fuera hegemónico el gaucho bonaerense, menos en ese momento. En Brasil va a ser Río de Janeiro que se imponga como modelo cultural al resto del Brasil a partir de ahí. El siguiente fenómeno cultural, el que tiene que ver otra vez las políticas culturales, o sea, la incidencia del Estado, tiene que ver con algo que mencionamos antes, la Alianza para el Progreso, el momento en que John Kennedy promueve en toda América Latina procesos de desarrollo y que crea en distintos lugares, con la creación de la CEPAL en Chile, que es el gran organismo que promueve este desarrollo tecnológico, fundamentalmente tecnológico, económico, con un modelo norteamericano de progreso. Va a coincidir en Brasil con la elección del presidente Juscelino Kubitschek, que va a ser un presidente que tenga como proyecto, un proyecto que es viejo en Brasil, es decir, que es por lo menos del siglo anterior, que es la creación de una capital que unifique a ese enorme territorio. Y entonces, incluso hasta el lugar estaba señalado desde hacía en proyectos de tiempo anterior, pero en el caso de Kubitschek lo encarga y lo realiza, que es la creación de Brasilia. Y Brasilia, créanlo o no, se realiza en el término de 4 años, porque él le fija a los arquitectos la obligación de entregar el proyecto en el tiempo de su gobierno, que él quiere inaugurarlo antes de irse. Y con este proyecto, que es un proyecto de modernidad del Brasil, ahí se convoca a los dos grandes arquitectos, a Lúcio Alves, que va a ser el autor del proyecto, y después a Oscar Niemeyer, que fue el que lo realizó en realidad, junto con un equipo inmenso, imagínense, de arquitectos, se realiza la ciudad de Brasilia. Y ese modelo de Brasil es un modelo que se cimenta en la gran decisión que tomó Getúlio Vargas durante los años de la guerra, una decisión harto antipática y que parecía absolutamente contrario a su pensamiento, que fue, a diferencia de los otros países de América Latina, el entrar en la guerra. Es decir, Brasil entró en el último año de la guerra mandando un contingente del cual le mataron a casi todos, los mandaron a Monte Cassino, murieron en Monte Cassino casi todos en Italia, pero ese gesto de Brasil, Getúlio Vargas era visto como una figura del fascismo, era visto por los Estados Unidos como un fascista peor que Perón. Entonces, desde ese punto de vista. Y por consiguiente, la posguerra, él vio que le iba a acompañar el castigo, que es lo que le acompañó a los demás. Entonces él tomó esa decisión estratégica y a cambio de eso, Estados Unidos le posibilitó la realización de la primera empresa, la primera de acero, que es la siderúrgica de Volta Redonda, que fue la primera siderúrgica que hubo en América del Sur para la fabricación de acero. El acero fue lo que permitió el despegue ya industrial de un país que había sido básicamente agrícola-ganadero, agrícola exportador. En cambio, a partir de la decisión de Volta Redonda y de la creación de Brasilia, que es el primer signo visible de que Brasil quiere entrar en la modernidad,
porque es muy interesante la concepción de Lucio Alves y de Niemeyer, donde ellos siempre están combinando lo popular con lo vanguardista y lo tradicional con lo moderno. Por ejemplo, el Palacio de Alborada, el Palacio de la Casa de Gobierno, que es una construcción con todas esas hermosas ondas, esos arcos circulares de Niemeyer, y flotando sobre una especie de espejo de agua. Adentro tiene unos muebles que son del barroco mineiro, que son los que en donde recibe el presidente de la Nación. Tiene todo un mobiliario del barroco mineiro y estatuas de Aleijadinho, el gran escultor brasileño, ¿no?, de Minas Gerais. Es decir, esta combinación, Niemeyer era altamente comunista, fue comunista hasta el fin de sus días, comunista estalinista, pero bueno, pudo ser a tal punto que en la época de los gobiernos militares él se tuvo que ir, estuvo en Europa como 15 años. Pero, por ejemplo, esa idea del Palacio de los Dos Poderes, el Congreso, que son dos platos, uno que mira hacia el cielo y otro que mira hacia el pueblo, uno que mira a Dios, digamos, y otro, o a las estrellas, y otro que mira al pueblo. Toda esa concepción de Brasilia, de un nuevo Brasil, de un Brasil moderno, se tradujo en la aparición de un movimiento, sobre todo musical, también poético, que fue la Bossa Nova. La Bossa Nova fue el único movimiento después de la ida de Carmen Miranda que adquirió una dimensión musical internacional. O sea, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes terminaron siendo figuras mundiales dentro de la producción. Y curiosamente, para la inauguración de Brasilia, Kubitschek le encarga, a sugerencia de Villa-Lobos, que había sido su maestro, a Jobim que haga la Sinfonía de Brasilia, que era un joven compositor, y él escribió una obra para la inauguración de la ciudad de Brasilia. Bueno, a partir de entonces empieza un proceso, en el caso del Brasil, de un enorme desarrollo de las industrias culturales, una industria que va creciendo con la proporción de su crecimiento. Es un país que en el año 60 tenía 50 y tantos millones de habitantes, o sea que estos 150 restantes lo sumó en 50 años. Ese proceso generó un desarrollo de industrias que hasta el momento no había sido tan significativo. Ellos todavía en lo literario estaban algo relacionados y atados a Portugal. Cuando esto empezó a cobrar estas dimensiones, bueno, la industria editorial brasileña, por ejemplo, es inmensa. No hay un libro de lectura que no venda 5 millones de ejemplares, por ejemplo. La industria del audiovisual, sobre todo la televisión, alcanzó una dimensión enorme, con multiplicidad de satélites dando vuelta al mundo, acompañando ese desarrollo, poniendo y sacando presidentes, porque así ha sido, la red de Globo, o sea, con un poder político impresionante en un área cultural. Y por último, la industria musical, que bueno, es una industria líder en Brasil, y que sin embargo ha sufrido, igual que toda la industria musical del mundo, el problema tecnológico de los últimos años. También ellos tienen un fuerte sentido de pertenencia nacional, y por lo tanto incluso hasta existe la carrera de cultura brasileña en Brasil, carrera universitaria, de titulación universitaria, y son grandes defensores de sus propios valores, más allá de que reciban influencias importantes estéticas de todo el mundo, como es lógico, pero sigue siendo un país que prefiere su propia música, prefiere sus propias expresiones, prefiere sus propias lecturas. A esa escala, bueno, les permite ser autosuficientes en alguna manera.